Muy buenas a todos, hermandad, ¿cómo estamos? Os habla, una vez más, vuestro amigo Dorian de Assassin's Manía para traeros un nuevo vídeo con nuestra querida Carla. Bienvenida, Carla. Hola, buenas tardes. Gracias por tenerme aquí otra vez. El placer sabes que es todo mío, encantado y como dije en su momento, tenía nuevos planes para ella y aquí los tenemos. Había muchas ganas, había Sí. muchas ganas, Yo la de verdad. verdad, la idea la tenía ya un poco desde que terminamos el primer vídeo y dije, Sí, tengo ganas de grabar el ya lo notas. siguiente. Así que bueno, después de varias cositas y demás, pues hemos tenido este ratito para grabar. Y una diferencia también es que, tal y como os dije en su momento, Carla era estudiante de animación y efectos especiales. Ahora tenemos una licenciada en animación y efectos especiales. Así que este Sí, sí. vídeo va a tener una cosa extra que es, vamos a tener una valoración profesional sobre lo que vamos a hablar. ¿Y qué es lo que vamos a comentar? Bueno, en el anterior vídeo estuvimos hablando sobre la diferencia entre lo que era la pantalla y la realidad, ¿no? Sobre esa percepción, en este caso aprovechando su viaje a Italia, cómo era ver un lugar, una ciudad vista en un juego, vista en persona, cómo eran esas sensaciones y demás. Y también salió el tema pues de la película, algunos juegos y demás. Y hablamos pues de tema guiones y cosas así, bastante interesantes. Pues hoy vamos a hablar desde un punto de vista más profesional sobre el tema de el guión y los efectos especiales de la película Assassin's Creed, ¿vale? Si recordáis en este canal, nosotros, pues, tanto Kisame como Albi como yo en su momento hicimos podcast hablando de la película. Fue un poco, claro, una valoración de un fan. Fue algo más valoración subjetiva. Nosotros obviamente no tenemos ningún tipo de conocimiento sobre estos temas en un entorno más profesional. Pero tenía ganas de traer a alguien que nos pudiera hablar de esto de una manera más profunda, ¿no? Con un conocimiento más elaborado. Y por eso, pues, invité a Carla que pudiera hablarnos sobre este tema y a ver si íbamos desencaminados o no a la hora de valorar esa película. De cómo la valoración de un fan podría haberse acercado o no a la forma de verlo de alguien profesional. Entonces, Carla, vamos a empezar hablando un poco, que bueno, creo que tú nos lo comentaste, pero cuéntanos un poco en un inicio, cuando fuiste a ver la película del cine, ¿cuál es la percepción que te llevaste tú de la película? Digamos como esa primera vez contando, teniendo en cuenta eso, que el factor fanatismo y desconocimiento de la película, porque era nueva, te hizo ver pues toda esa representación de Assassin's Creed. Pues mira, la verdad, mi opinión te voy a decir que ha variado bastante. En 6 años creo que han pasado desde que la estrenaron. 2016 fue, Sí, más o menos, me sí, parece, juraría que sí. en Navidad. Creo que era en Navidad porque Sí, me no, tuvo que llevar mi padre a eso verla. seguro porque eso te digo, yo creo que fue un 20... no, más, no sé si fue día de Navidad. No, no, día de Navidad no. Creo que fue 26 de diciembre de 2016. O sea, fue poco antes de 2017, me parece. Sí, No sé sí, por por qué me ahí. acuerdo, pero creo que, o sea, para que veas lo emocionada que estuve. Nos Em, marcó a todos. sí, la verdad es que sí. O sea, además, yo en aquel año estaba estudiando cuarto de la ESO, estaba terminando la secundaria, y creo que además fue la época en que me dio ¿cómo decirlo? La fiebre fuerte por Assassin's Creed, porque me encantaba cada cosa que sacaban. En esa época también me estaba jugando yo todos los juegos. Creo que no por orden cronológico, pero los iba jugando uno tras otro, los ratos libres que tenía. Y bueno, el ver que iban a hacer una película, además ambientada en España, pues me tiene súper emocionada. Y no sé, era una niña que defendía la saga a toda costa, hasta cuando sacaban porquería, no te voy a engañar. Yo era muy fanática y no era demasiado crítica en aquel momento. Y además era una niña de 15 años, entonces yo criterio de arte todavía no tenía, ¿no? Me gustaba, pero no sabía valorar las cosas ni ser muy objetiva. Ujú. Entonces, yo recuerdo que además aquella noche, no sé si mi padre tenía planes, y le dije, papá, por favor, llévame al cine. Necesito ver esta película en el día de estreno, porque soy una fanática. Las cosas como son. Convencí a mi padre a última hora, fuimos a las 9 de la noche al cine, que era la última sesión que había.
y vi la película. Y recuerdo que en aquel momento dije, ostras, pues me ha gustado mucho. Me lo he pasado súper bien, la he disfrutado un montón, me ha encantado. Y además creo que la ambientación es muy buena, se adapta muy bien a los juegos, tiene el mismo tono. Esa es un poco la opinión que tenía en aquel momento. Después, cuando la película salió en físico, creo que yo me la compré en Blu-ray para ponerla en la estantería con mis coleccionables de la saga y tal. Y en casa me la he de mirar como unas 10 veces más a los siguientes años, a lo largo de los siguientes años. Y esta Entonces, mañana, y tú esta mañana claro, y yo ayer por la madrugada. los deberes de la vuelta del viaje. O sea, no recuerdo, quitando esta mañana, cuándo fue la última vez que vi la película. No sé si había empezado la Tampoco. carrera o si fue en bachillerato. Sinceramente no me acuerdo. Pero bueno, recuerdo que la penúltima vez que la vi ya dije, ostras, no es para nada lo que recordaba. Esta película es bastante más floja de lo que yo me imaginaba, de cuando yo tenía los 16 años. Y esta mañana la he vuelto a refrescar y digo, sigo manteniendo mi opinión. O sea, ahora tengo más criterio para ver un poco cómo la han rodado, para ver un poco la dirección artística que han tomado, también el tema de fotografía y tal, o incluso las acrobacias, y ver qué cosas se parecen más a los juegos y cuáles no. Y digo, es una película justita, pero bueno, estamos aquí para explicar por qué tengo esta opinión y por qué ha cambiado respecto a cuando se estrenó la película años atrás, después de verla tantas veces. Entonces eso, ahora veo que es una película que dices, pues ni fu ni fa, sinceramente. Hay cosas que funcionan y hay cosas que no. Pero bueno, ahora lo explicaremos. Al fin y Igualmente, al cabo. ¿sigue teniendo un aprobado o lo suspenderías? Está aprobado, o sea, creo que esta película no es un desastre. Yo he visto casos muchísimo peores de películas que realmente no funcionan en absoluto. Son un verdadero desastre. Sí. Y creo que esta película tiene muchos fallos, tiene muchas cosas que no acaban ¿Pulir? de funcionar. Exacto, se pueden pulir un montonazo de cosas. Em, pero es justita. Yo le pongo un 5, 5,5 como mucho. Tiene Bueno, muchas carencias. al menos está Pero bueno, está aprobado, que aprobada. es lo importante. O sea, al menos, No es un bueno, caso perdido, porque la película también tiene cosas que funcionan. O sea, no hay sí. que dejarla tampoco al contenedor tan temprano, ¿no? Creo que no vale la pena hacer eso. También hay cosas que se pueden salvar y valorar, realmente. Pues, mira, contando tú eso de cuando fuiste a verla, yo también fui a verla al estreno. De hecho, creo que te lo conté cuando en el otro vídeo. Yo ese día, bueno, yo llevo en el mundo de la música con yo creo que 13 años. Ahí metido en coros Wow. y demás. Estuve en una escuela de música y luego continué en coros y demás. Pues yo ese día Ujú. tenía una actuación. Recuerdo que era una actuación, no, ni me acuerdo de qué era. Bueno, si era por esa época tendría que ser una actuación de estas que montaba la coral por Navidad y demás. Pero coincidió, no era, te aseguro que no lo había ni visto previamente. Yo me di cuenta de eso, creo que fue una semana antes o algo así, de que coincidía justamente a la fecha. Y yo recuerdo que le dije a la administrativa de la coral, le dije, yo no voy a poder ir a la actuación, lo siento. Se fue No, no te como, preocupes, tengo trabajo, tengo prioridades. a mí me encanta cantar, todo lo que tú quieras, pero yo tenía que ir a ese estreno. Y es lo que hice, de hecho fue lo que tú me dijiste en su momento de, pero es que podrías verlo en otro día y tal. No, 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 vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver las cosas, vamos a ver. Es la saga Assassin's Creed, ¿vale? Es de Assassin's Creed. Y yo, obviamente, yo tenía que verla el día del estreno y en 3D. A mí me ha dado igual todo. O sea, literal. O Ah, tú la sea. viste en 3D, Sí, ostras. sí, sí, Yo no no, la vi en no. 3D. A mí me da igual todo. Yo cogí y dije, mis padres, yo voy a ir a verlo el día de la actuación. Es más, mi madre me lo dice. ¿Pero tienes actuación? No, digo, tenía. Yo es que no sé, pero... Tenía, pero no. Y fui, dije, y yo le dije, y porque ellos querían verla conmigo, le dije, y yo la voy a ver en 3D. O sea, a mí me da igual. La anterior que vi en 3D ni me acuerdo cuál fue, o ahora mismo no la recuerdo. Pero yo esa película la iba a ver en 3D sí o sí o sí. O sea, sin más. Y recuerdo, pues, sensaciones parecidas a las tuyas. Es decir, verla la primera vez y decir, bueno, obviamente, habían cosas que aunque fuera la primera vez que la vieras te iban a impactar, ¿no? En plan, por ejemplo, ese Animus tan diferente, por ejemplo. Ujú. De repente, el hecho de que, bueno, lo que dijimos en su momento, ¿no? Que en este caso es bastante más presente y poco pasado. El hecho de que el pasado no
detallan tanto, sino es más bien persecución y ataque y poco más. Esos son los puntos clave que voy a explicar hoy. Sí, sí. Entonces, eso sí lo me di cuenta en ese momento, pero aún así yo salí diciendo, ¡wow! Increíble, ¿sabes? Claro, el efecto fanatismo es lo que hay. Exacto, exacto. Pero sí es verdad que al igual que tú, obviamente no podía faltar que yo la viera no sé ni cuántas veces más después de que saliera. Entonces, a medida que la vas viendo, te das cuenta, pues, de eso, de ciertas diferencias, que son las que, bueno, vas a comentar el día de hoy. Em, Igualmente tengo una curiosidad y es, para ti, esa película, ¿tú crees que debería de haber salido o crees que la conexión que se hizo con Origins, con el tema de lo del correo de Layla con Sofía y demás, podría haberse hecho de una manera mejor o simplemente diferente? ¿Tú consideras que fue un aporte bueno que se hiciera una película de Assassin's Creed? Mira, yo sinceramente creo que es muy interesante hacer un proyecto relacionado con la saga en otro formato, que no sea de Ujú. videojuego. O sea, yo creo que el cinematográfico también da muchísimas posibilidades y es muy interesante. Pero yo creo que si van a hacer este proyecto, por muy fantástico que lo saquen, pero desde mi punto de vista, obviamente, lo tendrían que haber enfocado de otra manera. Más que nada porque creo que esto es una cosa que he pensado hoy al ver la película. Creo que esta película sola no funciona dentro del contexto en el que está. Aquí me explico. Lo que yo pienso es que nos están contando una historia similar a las que ya existen por enésima vez. Imagínate que esta película em, está explicando una historia que no hemos oído antes. Imagínate que Assassin's Creed, la saga de videojuegos, no existe. Y Ujú. sacan de repente esta peli. Quizá te llama la atención, porque la historia sola sí que funciona bien. Pero si lo comparas con lo que explican en los juegos, tú sabes que no están aportando casi nada nuevo. Y te están explicando la misma historia por decimotercera vez, me parece. Entonces, creo que es un proyecto que realmente no aporta nada, Ujú. desde mi humilde opinión y siendo súper No, objetiva. no, sí, 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 por supuesto. A ver, de hecho, había gente que decía que lo que es la idea en sí que se mostraba no era mala, por decirlo así, pero sí Estoy de acuerdo. que hubieran aprobado a lo mejor enfocarlo de otra manera, enlazar a lo mejor una historia que sí que ya estaba dentro de la saga o algo así. O sea, como diciendo que lo de Callum no está mal, pero que si lo hubieras enlazado mejor hubiese sido diferente, que aún así sigue siendo algo complicado, porque si te pones a pensar, tú dices, lo de Callum es algo totalmente diferente, o sea, no tiene que ver con Desmond, no tiene que ver con nada de eso, pero Es una claro, historia totalmente independiente. Sí, sí. exacto, sin embargo, te sirve de enlace para lo que vas a ver después. Entonces Ujú. volvemos al mismo problema, y es, no es lo que hemos visto para atrás, pero sí es algo que nos va a conectar con lo que va a venir después. Sí. Entonces, claro, a mí, claro, hay gente que dice, es una buena manera de hacer una película que pueden disfrutar personas que no siguen la saga y a su vez Sí. nos sirve a los que jugamos los juegos para enlazarlo con lo que puede venir. Eso sí, estoy de Mm, acuerdo. ¿Tú crees que Pero que ese enlace y esas dos formas de verse se hicieron bien? ¿O lo hubieras hecho de manera diferente? En el yo sentido lo hubiera hecho de manera de... distinta. Vale. A lo Piensa mejor un que, cómic, una serie o qué hubieras hecho tú. claro, aquí es una de las cosas que quería decir antes. Yo creo que esta película funciona sola si no hay una saga de videojuegos detrás. Sin embargo, como tenemos una saga, yo creo que en esta película la sensación que tengo es que quieren explicar muchas cosas en una sola peli. Y creo que lo han comprimido como han podido. De hecho, yo he visto contenido que han recortado o escenas eliminadas y digo, esto para una peli no les da. O sea, yo sinceramente, si este proyecto se hubiera pensado como una saga de películas o se hubieran sacado dos o tres, creo que se hubiera enfocado distinto desde el principio. Ujú. Pero esta historia, que tiene principio y fin dentro de lo que cabe, no ha dado tanto tiempo a desarrollo de demasiadas cosas y creo que se han ido a probar algo nuevo, como es, por ejemplo, enfocarse más en el presente, pero a pesar de que han probado algo nuevo, no profundizan. Entonces yo creo que
el enfoque por una razón u otra les ha venido justo. Y además no sé si de hecho desde el principio estaba planteado hacer una serie de películas, creo que sí, por lo que había oído, pero al final no ha salido este proyecto. Entonces, claro, la película en el estado en el que está, yo creo que tiene una función pues muy justa. Por eso digo que creo que sí quieres hacer una película en este caso, que es un universo tan extenso, creo que con una película te quedas corto. Quizá tenías que hacer una serie, como estaba planteado también, que seguimos sin saber nada de la pobre serie. Ahí sigue. O hacer películas. Creo que ambas cosas son válidas, la verdad. Vale. Antes de ir, Eso es lo que creo. una pregunta importante. Antes de ir al análisis ya más profesional y demás. Ujú. Referente a una película de Assassin's Creed, ¿vale? ¿Tú qué hubieras preferido? ¿Lo que se ha hecho de traer algo nuevo o tú hubieras hecho una película de alguno de los juegos de la saga? Sinceramente, aquí quizá también me pongo un poquito más subjetiva haciendo mi opinión, pero creo que no es necesario hacer la película en ninguno de los juegos. Más que nada porque de por sí en un juego tú tienes muchas horas de jugabilidad. Tú puedes explorar lo que quieras. Quizá a nivel de historia llega un punto en el que no. Pero digo, en una película, yo creo que precisamente sería más interesante hacer algo nuevo, ya que estás haciendo un nuevo formato. Porque en una película creo que tienes un tiempo mucho más limitado para explicar una historia que en un videojuego. Que los Ujú. videojuegos pueden durarte hasta 70 horas. En una película solamente tienes, si no quieres que se haga muy larga, 2 horas, 2 horas y media. Que yo diría que es como el tope en general que aguantaría la gente, ¿no? Entonces, no sé, explicar 2 horas más de una historia de un personaje que ya existe, a mí es una cosa que no me llama tanto la atención y creo que no da tanto juego. Quizás sí. O sea, yo creo que eso, por ejemplo, yo lo haría en una serie de quizá varios episodios que los puedes dedicar a personajes que ya existen o juegos que ya hemos jugado. No te digo que no. En una serie te puedes explayar lo que quieras, Claro. realmente, dependiendo del formato. Creo que en una película es más interesante hacer una historia nueva, sinceramente. Es lo que haría yo, al menos. No, yo la verdad es que en ese sentido estoy de acuerdo contigo, pero yo por una razón muy simple, y es, por ejemplo, había mucha gente que decía, después de que saliera la película, ¿no? Pues qué pena que no hiciera una película de Edward, por ejemplo, o de Ezio, o no sé qué. A ver, si nos ponemos así, yo por ejemplo tengo aquí en cuenta dos cosas, y es, si haces una película de Assassin's Creed, empieza desde el principio. Para mí, personalmente. O sea, yo eso de coges el juego de la mitad de toda una saga enorme y haces la película solo ese juego, sí, pues como no retoques una bestialidad todo, para que los que no han jugado de ahí para atrás no se queden locos con lo que ves en el presente o cosas así, no sé qué estás haciendo, ¿sabes? Porque te quedas loco. Ujú. Claro, porque aquí piensa que tienes como dos tipos de público. Tienes la gente que ha jugado y la gente que no ha jugado. Exacto, Entonces, tienes que organizar muy bien la información que vas a dar a lo largo de la película. Y creo que es una exactamente. cosa que no es fácil. Y si a eso le añades, y otra de las razones por las cuales también estoy de acuerdo que sea una historia nueva, es... A ver, si algo ha demostrado la saga Assassin's Creed es que creo a mi forma de verlo que tenemos uno de los mejores fandoms en el mundo de los videojuegos. Pero a Estoy su de acuerdo. vez, pero a su vez, admito que somos muy intensos. También hay que tener en Entonces, cuenta, hemos tomado muchas direcciones en esta saga y ahora también el fandom está como muy polarizado. por eso. Entonces, ¿qué pasa? Yo no me quiero imaginar el fan extremo de cualquier asesino, el que tú quieras. Vamos a poner Edward, pues ya lo dije por su momento. De repente sacan la película y a lo mejor no es como funciona la que se puede armar ahí. ¿Sabes? Ujú. Y las opiniones generales. Entonces, yo en parte me alegro de que sea una historia original, nueva. Porque digo, no va a haber nadie descontento de que su asesino favorito ha sido mal retratado en el cine. Sí, sí, totalmente. O sea, porque a mí me sacas Altair, por ejemplo, y me haces una escabechina y yo, bueno, viajo a donde sea
Y a quién tengo que matar, me lo dices y ya está, no pasa nada. Bueno, yo es que me planto en el estudio y te lo quemo todo, chicos. Ya. Exacto, o sea, mira, me avisa, mira, Carla, me avisa y vamos, venga. Sí, sí. Vale, pues teniendo esto ya dicho, te doy aquí ya el micro es tuyo. Cuéntanos desde tu posición como alguien profesional sobre este tema. Empecemos hablando primero del guión de la película. ¿Qué nos puedes decir de todo ese guión que hemos escuchado? Repitiendo una vez más. Hablando más del personaje de la época presente que del pasado, que eso es una pena, la verdad. Pero ¿qué puedes decirnos del guión de esta película? Vamos a ponernos serios. Otra, cuidado. Esta es la libreta de la ESO que hace ya años que no la abro. Y hoy la he Ostras. vuelto a encontrar en la estantería llena de polvo y digo, venga, vamos a apuntar. Oye, Porque oye, así, has hecho las tareas, ¿eh? Muy bien, muy bien. sí, yo para estas cosas, lo que haga falta. Am, vale, a ver, me he apuntado varias cosas, o sea, tengo una página y media de cosas muy variadas. Vale. También de rodaje, acrobacias y cosas varias, o sea, tengo un texto muy variado. Tema del guión. A ver, realmente creo que es una historia que funciona, o sea, está todo bien explicado. Yo creo que una persona que no está metida en este universo lo entiende. O sea, mi padre, por ejemplo, fue conmigo al cine a ver la película y él no se ha jugado ninguno de los juegos. Y la película la entendió perfectamente. Entonces, en ese sentido, precisamente no suspendo la película porque gente que no está metida en el universo lo entiende. Entiende todo lo que pasa, todo lo que se Pero aquí explica. un detalle importante. ¿Tú alguna vez le llegaste a hablar de la saga? Tú. O sea, le explicaste un poco la historia, porque esa es importante. A mí, mis padres, por ejemplo, o en el caso de mi madre más que mi padre, sí, ella es verdad, ellos nunca han jugado nada, pero yo les hablaba de la historia. Entonces, a lo mejor, no sé si eso le ayudó a entender mejor. En tu caso, no, nunca le has hablado de nada. O sea, bueno, lo único que ha dado mi padre es lo mucho que me gusta Ezio. Pero no le he Vale, explicado de qué perfecto. van los juegos. Él sabe que hay asesinos y templarios, pero no sabe por qué se pelean, no sabe qué son los Isu, o sea, no sabe quién es Desmond, no sabe lo que pasa en ningún juego. Vale. Simplemente me dice, ah, este es del Caribe y de piratas, ¿no? Pero ya está. Mi padre sabe que la saga existe, que me gusta mucho el italiano y poco más. O sea, no sabe de qué va. Entonces, por eso creo que el guión realmente funciona para gente que no está metida en este universo. Así que, en ese sentido, pues la película funciona, cumple la función, ¿no? ¿Cuál es el problema? Yo creo que si vas a hacer un proyecto así, tienes que aportar cosas nuevas. Entonces, vamos a empezar por las cosas positivas, por ejemplo. Tienes a Callum Lynch, un personaje nuevo. Te introducen un poco cómo es su vida al principio, que le gusta mucho la bicicleta, el parkour, porque él nada más llega a los templos de la casa, sale corriendo por el tejado. Ujú. Entonces te da a entender que este chico, que está ahí en medio de la nada en una casa que está cerca de la costa, pues sabes un poquitín cuál es el día a día, ¿no? Va en bici, trepa cerca de casa, está con sus padres y ya sabes un poco que tiene un padre de cada bando, ¿no? Entonces te encuentras a la madre muerta al principio y dices, vale, aquí empieza a haber un conflicto y él se obliga a huir. Y dices, ok, te introducen al personaje. Me parece muy interesante también que para el paso de los años usan el águila como transición, porque cada vez que van a cambiar de siglo o incluso de año o localización, sale un águila en la pantalla, te ponen la cámara al cielo, te vuelven a bajar y ya estás en otro sitio. Yo creo que el recurso del águila está bien utilizado Ujú. y además es una cosa que es un símbolo de la saga, al fin y al cabo, entonces les estoy agradecida a los que han hecho la película de que esto se haya respetado, ¿no? Entonces después ves em, cómo Callum Lynch entra Abstergo y el por qué. O incluso después también cómo Sofía Rikin ha sido manipulada por su padre. Ella le dice a Callum, que es un paciente suyo, yo aquí lo que quiero hacer es erradicar la violencia. Que la verdad, esta idea me parece muy interesante porque creo que en los juegos esta parte no se explora tanto. Y a mí me llama mucho la atención, en plan, como si la violencia fuera una condición, como si fuera un cáncer, lo están diciendo ellos mismos, ¿no? Cuando yo creo que es una cosa muy natural del ser humano. Pero aquí están cogiendo el factor de fantasía de la saga y dicen, vale, vamos a buscar la manzana de Edén para otra cosa. Cuando realmente están haciendo lo mismo de siempre. Su padre lo que quiere hacer es manipular. Y está manipulando a su propia hija incluso para conseguir la manzana, cosa que
Me parece que es un enfoque distinto, porque de Abstergo estas movidas en los juegos quizá no las hemos visto tanto. Y digo, me gusta. Esta cosa es distinta a la que estamos acostumbrados a ver en los juegos. Está explorando una cosa que es más natural de los humanos y lo están tratando como una enfermedad. Esto a mí me gusta. Y aquí te explican un poco cómo van experimentando con Canon Lynch, te enseñan un Animus nuevo, o sea, te van introduciendo recursos de la saga y yo lo veo interesante. Yo creo que estas cosas está muy bien valorarlas. Incluso el nuevo Animus o, no sé, la interacción entre los personajes. Eso está bien. Entonces yo creo que en este sentido el guión está bien. Sin embargo, hay cosas que no me gustan. Por ejemplo, creo que la película no tiene, o no respeta, más bien dicho, el tono que tienen los juegos. Por ejemplo, yo en Abstergo no me imagino a la gente tan fría como en la película. Son muy inexpresivos. Y mira que están en Madrid. Que digo, yo la gente de Madrid, la que he conocido, no es así. Y creo que en el juego, en la película, perdón, no sé si es que lo han americanizado mucho o qué ha pasado, pero has cogido actores muy buenos. O sea, tienes a Fassbender, tienes a Jeremy Irons, tienes a Marion Cotillard y tienes dos más cuyos nombres no recuerdo, pero también están en grandes pelis y digo, les has quitado muchísima personalidad. Creo que esto es una cosa que les pasa a muchos directores, que tienen a muy buenos actores en sus películas y ellos mismos no los dirigen bien. Y me da mucha pena, porque es un casting muy bueno realmente. Ujú. Y además no está siguiendo el tono de los juegos. Quitando quizá el primero, que sí que en Abstergo son más serios, por ejemplo, Warren Beatty o Lucy, cuando hablan entre ellos, sí que tienen más este tono. Pero también, por ejemplo, entre Lucy y Desmond, hay algunos toques de humor o hasta de cariño, ¿no? Como que ella realmente no quiere que le pase nada, le controla sus horas dentro del Animus para que no le afecte el efecto sangrado. Y creo que esto en el juego se pierde mucho. Sí que Sofía Rekin se preocupa por Callum. De hecho, ella misma a veces para su propio para decirle, oye, por favor, no me lo fuerces porque nos vamos a quedar sin el único espécimen que tenemos para la investigación. Pero aún así sigo pensando que son muy fríos y creo que este enfoque en el primer juego estaba mucho mejor llevado. Entonces digo, este por ejemplo no es el Abstergo que yo me imagino. Por ejemplo, no tiene nada que ver con el del Black Flag. Entonces yo creo que este es un buen caso de actores mal llevados. Hombre, el tema, justo ese tema lo hablé con Albi cuando me hizo la entrevista. Es que, a ver, el presente que conocimos con Tabletaman es un poco, oye, no sé, sí es verdad que te muestra un Abstergo, si lo analizamos, como dices tú, no es lo mismo el Abstergo que te encuentras en el 4 o en el Rogue que el que ves en el 2 o en el 1 o lo que sea. Sí es Sí, cada verdad. uno es bastante distinto. Sí, sí. Es otra esencia. También, ¿crees que puede ser? Bueno, a ver, yo casi que lo doy por hecho. En este sentido, en el 4 estábamos hablando de que mediante el uso del ADN que habían conseguido de Desmond, lograban hacer esa regresión. Sin embargo, en el otro aspecto, estamos hablando de que era Desmond el que era el propio sujeto y que estaba relacionado con los asesinos. ¿Crees que también puede ser como que al ser un sujeto que técnicamente no, es así, era parte del bando enemigo, se notaba más esa tensión a la hora de colaborar con él? Puede ser. Pero también una cosa interesante a decir es que, por ejemplo, este Abstergo es distinto a los demás porque lo veo más como un centro de investigación o hasta un centro médico. Tienen una sala entera llena de gente que ha acabado tan mal con el Animus o se ha desincronizado tantas veces o no entra por voluntad propia que acaban súper dementes. Entonces yo creo que tiene esta parte de centro psicológico y sí que le veo cierto sentido que estas instalaciones sean como un poco más silenciosas. No sé qué palabra usar. Es más un centro médico que, por ejemplo, un centro más comercial. Es que no sé qué palabra usar, pero no es como el de Black Sí, Flag, pero ¿sabes? te entiendo, sí. O sea, por ejemplo, la recepción que tienes de la planta de abajo, que hay tanta gente tomando café, no sé qué, aquí no tiene nada que ver.
Aquí tienen salas con cámaras en todas partes, tienen pacientes por todo el edificio, cosa que en el Black Flag no, Mm. no es nada, no tiene nada que ver. Y entiendo que están muy controlados, ¿no? Pero aún así yo creo que en estos centros, con los pacientes, una de las cosas que suele pasar, o al menos debería ser así, es que se les dedica atención o hay un trato cercano, sobre todo si tienes a gente demente. Y creo que esto en la película falta, este toque que es como más humano. Creo que carecen un poco de esta clase de humanidad. Y eso hace que Abstergo parezca precisamente un edificio más oscuro, ¿no? O sea, yo creo que es el Abstergo más desagradable de la saga para mí, contando quizá también el del uno, que también era así bastante serio, ¿no? Pero el de la película me da mucha más grima. Pero creo que un poco más de humanidad entre Sofía y Callum, que son de los principales y los que llevan la historia, habría estado bien, porque no acabo de empatizar nada con ellos. Y mira que entiendo muy bien la causa de ambos. Hombre, aquí fue una pregunta que a ver qué me puedes decir al respecto y es, tú misma lo estás diciendo, ¿no? Esa humanidad, ¿no? Ese trato humano hacia el cliente y demás. Y ves la diferencia, lo que hemos dicho hace un momento, entre cómo se ve Abstergo en el Assassin's Creed 1 o en el 3 incluso, cuando Desmond va a las oficinas, y el 4 Ujú. con ese tableta man, como lo decíamos nosotros, que es como más, como dices tú, más vivo, un poco más diferente, tal, tal. Sí, A tu forma de ver, y viendo que estamos hablando de templarios, que a fin de cuentas creo que no hace falta explicarte porque lo sabes de sobra cómo son ellos. ¿Qué tipo de actitud crees que es más típica de ellos? ¿La que ves en el uno o la que ves en el 4? O en la película, que básicamente para mí lo que ves en el uno es como lo ves más o menos la película, en plan forzando, sí. porque mientras Lucy decía que hay que tener un cuidado, tal, que de hecho, quiero recordar que se había sobrecalentado el Animus en el juego, en el primero de todo eso. Había algún problema con la máquina, sí, sí. Exacto. Y el otro estaba frustrado porque necesitaba más y quería más y más rapidez y venga que hay que espabilarse y no sé qué. Sabiendo cómo es Abstergo, bueno, en definitiva, cómo son los templarios, ¿cuál crees tú que sería la verdadera forma de actuar y proceder dentro de Abstergo? ¿Cómo lo ves en la película o en el uno o como lo ves en el 4? Creo que es una cosa que no se puede definir de nuestra manera, porque depende un poco también del tipo de centro que sea. Si es un médico, si además está más abierto al público, porque piensa que el abstergo de la película está cerrado, no viene gente de fuera. Y está hasta arriba de seguridad y pacientes por los pasillos y en salas cerradas. Ujú. Pero yo creo que, por ejemplo, para el de la película, el tono más adecuado sería el del uno, porque si no, te vas a quedar sin especímenes o sin pacientes con los que hacer los experimentos que quieras hacer, si no la empresa no funciona. Yo creo que este trato más humano es crucial. Entonces yo me lo imagino un poco más por esa banda. Y si es abierto al público, me lo imagino exactamente como en Black Flag. Yo creo que estos dos son un poco los perfiles generales que yo vería. Dependiendo cómo te quieras vender al público o si estás tratando con pacientes. Depende. Ujú. Vale. ¿Crees que también puede deberse al nivel de confidencialidad? Sí, también. Pero En el sentido, no. a ver si me explico. A lo mejor lo que vemos en el 4, eh, ellos no consideran que sea un problema potencial que se pueda llegar a saber algo. Y sin embargo, lo de Desmond en el uno sí consideran que puede ser algo más privado o que de ninguna manera quisieran que llegara a manos de la hermandad o algo así. Y que por eso son dos situaciones totalmente diferentes, tal vez. Ujú. Sí, sí, totalmente. O sea, estoy de acuerdo que el tema de la confidencialidad juega mucho. Porque también piensa que en Black Flag están vendiendo, ¿cómo decirlo? Artículos al público. Que si sacan unas gafas de realidad virtual, no sé qué. Sí que tienen confidencialidad. Por algo, los ordenadores de Black Flag están llenos de contraseñas. Que obviamente tú las hackeas todas, ¿no? Pero es un factor que está allí. Pero creo que en parte también es por eso que en el uno está más reservado, porque son cosas que no salen fuera. Entonces, entiendo que en ese sentido haya un trato más frío,
porque no estás hablando con gente de fuera, no te interesa que la información salga. Pero de verdad, yo sinceramente, si estás también en un centro, como es en el caso de la película, que tiene una parte psicológica o de trato con gente de mente Ujú. por tus propios experimentos, creo que vas a perder totalmente a tus pacientes si el trato humano lo pierdes. Lo empeoras todavía más. Mm. Por mucho que haya confidencialidad y que estas cosas no salgan fuera del edificio. Creo que esto es la chispa que le falta a la película. Si lo hubieran metido un poquitín más, esta interacción que hay entre los personajes en el uno, creo que la película hubiera ganado más en el presente. Y no sería todo tan frío. Porque incluso creo que para gente que nos ha jugado los juegos, lo único que ven, y esto es lo que me han dicho, es yo estoy viendo a gente súper fría, no empatizo con absolutamente nadie. Entonces yo creo que también para vender tu proyecto, como es esta película, esto lo hubiera hecho un poquito más atractivo, analizando un poquitín la saga como tal, ¿no? Al menos es un poco la decisión que yo hubiera tomado si hubiera estado yo dentro del proyecto. Y así respetas también un poco el tono del juego, que esto es lo que estaba diciendo antes. El tono de la película precisamente hace que no encaje bien en la saga, de alguna manera, porque tiene un tono muy distinto a absolutamente todo lo demás. Que no tiene por qué ser algo malo, pero aquí es una cosa que es distinta y no casa. Cuando puedes hacer una cosa distinta y que sí que case, ¿no? Y creo que en el caso de la película no es lo mismo. Estás haciendo algo que mm, yo no veo que acabe de encajar bien. Entonces sería una de esas partes del guión que tú crees que sí deberían ser pulidas, deberían de cambiarse un poco. Yo creo que sí, Vale. porque la interacción de los personajes te hará dirigir el guión hacia otra dirección muy distinta. Y te aseguro que con estas cosas los diálogos cambian mucho. No sé Yendo qué piensas de esto. Yendo al guión del pasado, porque aquí yo no sé cómo lo percibes tú, pero yo también, aparte de lo que dijimos antes de la diferencia, ¿no? Entre que aquí, por ejemplo, hay bastante presente, menos pasado y demás, y que el pasado, a diferencia del presente, no tiene tanta interacción o no tiene tanta profundidad en lo que se refiere a comunicación y demás. Creo que de por sí lo que se muestra de comunicado, de cómo los personajes se relacionan entre ellos, cómo se expresan y más, incluso en ello, hay una gran diferencia entre lo que vemos en el tiempo presente. De hecho, vemos bastantes actores españoles en la parte del pasado, Sí, lo cual me parece genial, de hecho. el propio Torquemada, ¿no? Que ahora no Sí, recuerdo el nombre del actor. Sí, sí, es español. el nombre no me acuerdo el nombre tampoco, pero yo he No, visto tampoco. películas y bueno, en Águila Roja, por ejemplo, que es un papel buenísimo. Mm. Entonces, analizando un poco ahora el guión del pasado y teniendo en cuenta de que aquí, bueno, cambiamos incluso hasta de actores, de, pues, lo dicho, ¿no? Pasamos a actores más de aquí, una situación también diferente, no es la misma que se vive en el presente de la película y demás. ¿Qué puedes decirnos de ese guión, de esa interpretación de los actores del pasado de la película? Mira, te voy a decir varias cosas. En primer lugar, voy a destacar algo positivo, y es el enfoque que le dan a la hermandad española, porque creo que de las de la saga es de las que más se parece a la de Assassin's Creed 1, Sí, porque la imagen que me está dando la hermandad española es muy sectaria, porque piensa que son gente muy fría, que en el presente también lo son, pero están todos siguiendo la misma causa. Y ellos mismos dicen, el amor nos hace débiles, o sea, están súper entregados a una causa por la que morirían incluso. O sea, por mm, ejemplo, María, cuando van a quemar a su mentor en la hoguera, le dice a Aguilar, cuando yo me muera, no derrames tus lágrimas por mí. En plan, guarda todas las fuerzas que tú puedas. O sea, es muy fría, pero yo le veo un sentido, porque, no sé, es una hermandad que tiene un perfil muy sectario. Y me llama la atención. Es un enfoque distinto, pero creo que aquí funciona muy bien, porque creo que en el primer juego iba también un poco en esa línea. Era un poco más radical que, por ejemplo, la Hermandad del Renacimiento, que tiene un perfil súper distinto. sí. Entonces, esto me gusta de la hermandad española. Digo, hostia, es un enfoque muy chulo. Y están muy entregados a la causa. Y muy bien entrenados y todo. Se nota que han dedicado su vida a ello. Y se arriesgarían y perdieran la vida incluso. Son muy fríos, pero tiene un sentido. Sí, o Y sea, eso no, no. son asesinos bastante entregados, ¿no? Y bastante, digamos,
Como decías muy tú, entregados. como en el uno son bastante fieles a la idea del credo, a lo que es la expresión del credo en sí mismo. Y no es como la del 2 o como otras que hemos podido ver, sino es algo más fiel a lo que pudo haber sido el inicio de la hermandad de los asesinos. Sí, a mí Va. eso me encanta. Es un enfoque que me gusta mucho. Y no lo había valorado hasta ahora. Yo antes decía, hostia, son gente muy fría, no empatizo con nadie. Pero me he vuelto a ver la peli y digo, hostia, yo estoy viendo ahora otra cosa que hace 3 o 4 años no veía. Y es que son muy sectarios, las cosas como son. Yo qué sé, el ritual del principio, que le cortan el dedo a Aguilar, están todos ahí a su alrededor mirando, nadie habla, solamente hablan para decir la frase del credo. Y le dicen el tema este de compromiso, ¿no? O sea, viven para ello. Entonces Sí. digo, me gusta mucho y lo entiendo muy bien, el por qué es así. ¿Te gusta más? Bueno, esto es un poco ya un poco fuera de este tema, pero por siempre curiosidad. ¿Te gusta más esa clase de asesino? En plan, alguien súper entregado en cuerpo y alma a ello. ¿O un asesino que pueda ser lo mejor, que pueda tener, digamos, la ideología del credo, pero que se exprese un poco más libre, un poco más a su bola, por decirlo de una manera, y no sea tan frívolo y firme con la hermandad? A ver, a mí en lo personal me gusta más la segunda opción, porque creo que puede llegar a ser un problema el que entregues toda tu vida a una sola cosa, porque piensa que esta gente viven por el credo y para el credo. Sí. Es su causa de vida, tal cual. Y hasta el punto de a veces incluso reprimir sus propios sentimientos o cosas tan naturales del ser humano. Esto es una cosa que a mí me da mucha pena. Yo soy una persona que siempre va a defender a toda costa el factor humano, que a veces también nos hace hacer cagadas, ¿no? Al fin y al cabo, pero creo que tener un equilibrio entre ser una persona fiel a la hermandad, pero también tener una parte humana y saber cuándo hacer ciertas cosas y cuándo no, a mí me gusta más. Porque piensa que también las decisiones que tú tomes, también con tu propio carácter, influye también a otras personas. Entonces, yo creo que el factor humano muchas veces te puede salvar. También soy una persona que dice todo extremismo es malo. Y esta gente está metida en una hermandad que tiene ese punto de radical, por decirlo de alguna manera. Y no sé, yo soy una persona que no me gusta estar en un extremo o en otro. Soy más de moverme por el centro o en varios tonos de gris. No soy ni de blancos ni negros. Entonces yo creo que voy un poco más hacia la segunda opción. Básicamente es tener un poco el equilibrio entre la disciplina y la libertad, ¿no? Un poco por ahí, Y ¿no? responsabilidad, compromiso, pero también con humanidad, Vale. que menos. Somos humanos al fin y al cabo, ¿no? Yo creo que es una cosa que estaría bien que no perdiéramos, pero siempre de forma responsable, claro. Un equilibrio entre ambas cosas yo creo que es difícil de encontrar, sobre todo cuando estás en un credo como este que tiene unas normas, unas creencias, una filosofía, y creo que es difícil encontrar equilibrio entre tu propia humanidad o tu carácter, tu forma de ser. Y es una idea que me parece muy interesante La verdad es que, a nivel personal. sinceramente, sería esa forma de verlo, yo creo que sí debería ser la correcta. Es decir, obviamente, formar parte de la hermandad de los asesinos, lo hemos visto a lo largo de toda la saga, requiere varias cosas. Primero, sacrificio, porque a fin de cuentas estás entregando todo Sí, tu esfuerzo, tu dedicación y estás poniendo tu vida en peligro por, toda tu persona, claro, exacto, toda. lo estás entregando a una ideología, a un Ujú. pensamiento, a un credo, nunca mejor dicho. Sí, Pero a su vez, claro, no quitar lo que dices tú, el factor humano, el factor vivir, el factor decidir por tu propia cuenta, ¿no? El tomar tus decisiones. Así que yo sinceramente creo que estaría 100% de acuerdo contigo en que ese debería ser la manera en la que alguien que digamos, que entregara su vida a esto, debería pensar así y no a un punto tan radical. Pero sin embargo, por ejemplo, ujú. no puedo evitar decir, y siempre he dicho, que Altair es mi asesino favorito. ¿Y eso Es que qué es un es? personaje brillante, es impresionante. Claro, pero ¿por Lo qué? mismo, Porque ha sido alguien que a pesar de que ha sido toda su vida dentro de ahí, y él mismo lo decía sí, cuando habló con Almolín, de que no puede lamentar la única vida que ha conocido, sí, aún así ves cómo evoluciona y cómo sin dejar esa dedicación de lado, pudo vivir, a pesar de todo lo que le pasó.
Es que ese Sí, hombre es mi ídolo. Altair yo creo que es un personaje muy bien desarrollado, para mí los mejores que se han hecho en la historia de los videojuegos, porque es una persona que ha vivido desde muy pequeño, desde que se suicidó su padre, si mal no recuerdo, para un credo con el que se ha criado, o sea, piensa que de alguna manera también en algunas cosas quizá le han lavado la cabeza, le han educado para eso, sin que se derive de otras opiniones, pero también a lo largo de su vida se va haciendo muy sabio, aprende muchísimo, viaja mucho y desarrolla su propio factor humano, cosa que yo creo que de pequeño en una hermandad como esta no le enseñan. Le enseñan a adiestrarse, a luchar y tal, pero no le están enseñando una educación como tal. Le dan mucha disciplina. Entonces, es un personaje que a mí me fascina, porque a lo largo de su vida, que vive 92 años, si mal no recuerdo, Sí, 90 y pico años, sí. se vuelve muy humano. Incluso él mismo, por su factor humano y el dominio que él mismo tiene, no se deja manipular por la manzana. No. Y eso es una cosa que me parece poderosísima. Por eso yo creo que Altair es un personaje brillante, brillante. Es fantástico. Es un desarrollo increíble. De los mejores que han habido. Ya, es increíble. Muy bien escrito. Volviendo entonces al guión y peli y demás. De lo que hablamos del pasado. Sí, Cuéntanos un poco, si pudieses hacer una comparativa, los puntos fuertes y los puntos débiles del guión de la parte del pasado. cierto. A ver, habíamos dicho que el punto sectario era muy interesante porque te da un enfoque distinto. Yo creo que eso es un punto fuerte porque hace que la hermandad sea distinta, o sea, más distintiva de las otras que conocemos y tiene una personalidad más propia que es como más radical. Puntos flojos del guión. Em, el desarrollo de personajes es pobre porque estamos viendo que están en una hermandad bastante radical, pero yo no los veo desarrollarse. Solamente veo cómo Aguilar de Nerja entra en la hermandad con el ritual, hace persecuciones y entrega la manzana. O sea, todo lo que te dice es un personaje muy entregado. Pero yo no estoy viendo una evolución. No sé nada de su pasado, cómo conoció a María, o cómo se unió a la hermandad, o si nació allí. Es un personaje bastante plano. Y eso a mí me parece un desarrollo bastante pobre. Que creo que esto es lo que pasa cuando el perfil de la película está pensado para una sola peli. Es lo que te decía antes de que yo creo que una historia así en una sola película no la abarcaría. Yo hubiera No. hecho o en una serie o en una serie de pelis. Entonces creo que eso también con María. De María sabemos menos todavía. Sabes que ya está en la hermandad, es la compañera de Aguilar, y yo creo que entre ellos hay mucho cariño. Se nota por cómo se miran, cómo se tratan, cómo se sonríen y tal. Pero yo no sé nada. Nadie sabe nada de la hermandad española. No me están dando información nueva. Entonces yo creo que eso empobrece mucho el guión porque si te introducen personajes, yo creo que es para que los conozcas, los veas cambiar o empatices con ellos o entiendas un poco cuál es su causa. Yo entiendo la causa de ellos, pero no todo lo demás, ni su historia. Y no veo una evolución. Que quizás si me haces una saga de películas, los veo cambiar y vemos otro caso como el de Altair, ¿no? Que Mm. ojalá pasara. Pero en esta película no se está dando el caso. Entonces, por eso digo que el desarrollo de personajes es muy pobre y me da mucha pena. Entonces, llegando a una conclusión de que los puntos, digamos, flojos del guión se resumen a una falta, una carencia de información. Yo diría que sí. También sobre todo porque voy a añadir dos cosas más. Otra que la hemos mencionado antes por encima. Casi todas las escenas del pasado son persecuciones. Que eso te equivale, por ejemplo, a una sola misión de un juego. Sí. Tal cual. Por ejemplo, toda la secuencia de la persecución de los carruajes donde intentan llevarse al niño. Eso es perfectamente una misión, por ejemplo, de Assassin's Creed Revelations, que creo que había una persecución similar. O en la del 2 por ejemplo, que hay dos o tres. En la En hermandad los con mapas. en la hermandad con las misiones de Leonardo, cuando ibas con el Sí, carro. sí, 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 sí. exacto. Digo, esta secuencia entera de la película se resume a una misión del juego que es solamente una persecución, que forma parte de una misión mucho más larga. Y esto es un poco lo que pasa en la película. No me estás explicando nada nuevo. O sea, me estás diciendo, vale, entiendo por qué capturan al niño, o sea, se quieren hacer con el poder en Granada, van a buscar al sultán, por eso tiene al niño como rehén, eso lo entiendo, pero no me está explicando nada nuevo.
y una parte de estos la estás destinando solamente a coreografías, acrobacias y persecuciones. Entonces digo, no me estás dando desarrollo de guión, ni información que pudieras destinar a la Hermandad Española. Y esto es lo que pasa en el 70% de planos del pasado. Quitando el de la quema de la hoguera o cuando están ellos prisioneros o cuando van a entregar la manzana al final, pues no sabemos nada más. Si el resto del rato se están persiguiendo. Que ojo, las persecuciones son increíbles, están muy bien Sí, llevadas, sí. pero poniéndonos objetivos a nivel narrativo, solo sabemos que se escapan y ya está. Sirven un poquito para explicar cómo funciona el Animus, eso sí, no te voy a quitar eso, de información útil, pero no me estás dando desarrollo de personaje ni me estás dando más información al respecto. Esta información va más encarada al presente, cómo funciona la máquina, ¿no? Pero del pasado no das más información. Entonces, por eso creo que el guión del pasado es muy pobre, porque hay mucha persecución que no da desarrollo del personaje. ¿Tú crees que si simplemente, bueno, simplemente, pero crees que si hubiesen añadido una hora de película, 45 minutos, una hora de película solamente dedicada al pasado, más de lo que hemos visto, ¿crees que eso podría haber mejorado en mayor medida la percepción que tenemos? ¿O crees que realmente sería falta más películas o algo más... La verdad, si hicieras eso, te cargas la idea del proyecto que es destinar más secuencia de la película, más duración de la película, perdón, al presente que al pasado. O sea, harías una cosa más equilibrada. Entonces creo que te cargas un poco la idea del proyecto. Pero sí que, por ejemplo, compensas más con lo de dar información de la hermandad, ¿no? Si tendríamos suficiente con una peli un poco más larga, no lo sé, sinceramente. Yo creo que no. O sea, puedes dar información básica, pero si quieres hacer algo completo, yo hubiera hecho una o dos películas más, si quieres Vale. dar información extra. Yo creo que si hicieras una película de 3 horas, porque esta de por sí dura creo que 2 horas y cuarto, Sí, 2 horas y si pico, sí. añades, si añades 3 cuartos de hora más, se te va una película de 3 horas y creo que puedes explicar la misma historia en menos. Entonces, yo creo que no se acaba de solucionar el problema y te cargas un poco la fórmula inicial del proyecto, que es dedicarte más al presente, ¿no? Si es que la idea era esa, que no estoy segura, pero creo que sí. Entonces, yo creo que no se soluciona al 100%. Das más información, pero pierdes un poco el formato del proyecto. Vale. Al menos yo. Pues dejando un poco ahora el guión de lado, pasamos al tema animación. Jesús, me trabó. Efectos especiales, perdón. Iba a decir animación, Jesús señor. Tema de efectos especiales. Así en general, bueno, ya bueno, ya hablaste un poco de lo de las transiciones, ¿no? Como lo del águila y todas estas historias. ¿Qué más, hablando en general de la película, cómo valorarías los efectos especiales que nos muestran? A ver, yo creo que efectos especiales, voy a aclararlo también un poco para la gente que no esté tan metida en el tema, no va dirigido solamente a explosiones o efectos similares, va también hecho para el tema de integración, ambientación histórica en este caso. Entonces, yo creo que en este sentido, los efectos especiales están muy bien encarados. Yo creo que la película en ese sentido tiene buena dirección de efectos especiales. De hecho, una buena parte de esto se destina a las armas de los asesinos o las bombas de humo que aparecen en muchos planos, en las armas que usan los templarios, tanto en presente como en el pasado, o en el Animus. A mí este Animus al principio no me convencía mucho, pero hoy lo he vuelto a ver y me encanta. Em, yo creo que está muy bien encarado, sinceramente. La interacción es muy buena, de hecho esto va muy de la mano de la dirección de fotografía. O sea, fíjate también que la película, por ejemplo, saliendo un poquito del tema de efectos especiales, tiene dos paletas de color. La de Abstergo es toda muy azul o más tirando para blanca y gris, muy fría. Ujú. Y la de España es como un poco más desértica, que creo que perfectamente, esto es una crítica que he visto mucho en redes sociales, puedes presentar la película con luz de mediodía súper dura con sol radiante. Es perfectamente compatible. Pero aquí te la están haciendo como más desértica. He visto que en la mayoría de planos hay mucha atmósfera, mucho polvo. Una parte de los efectos especiales se da para eso. Pero creo que es bastante inmersivo, ¿no? O sea, no lo veo mal, la verdad. Y creo que hay una serie que me gusta mucho que se llama La Peste,
que toma lugar 100 años después de la ambientación de la peli. Y tiene una ambientación bastante parecida, de una Sevilla muy polvorienta, muy sucia. Y la de la película me recuerda mucho a eso, entonces yo creo que los efectos especiales se han destinado muy bien. La integración es muy buena. Yo, de hecho, lo cuento para la gente que no lo sepa, lo que la contigo antes. Yo esta Mm. última semana estuve en Londres visitando los estudios de cine. En uno de ellos vi que habían participado en la película. Hicieron 2 planos precisamente de las bombas de humo. Y me parecen de una no sé cómo se dice, profesionalidad increíble. Y creo que le dan más cara y ojos a la película, ¿no? Al fin y al cabo. Sobre todo el ánimo. Están haciendo algo distintivo, que esto es una cosa que yo quiero destacar. He visto que hay mucha gente a la que no le gusta porque se separa mucho de la fórmula original, pero yo creo que este ánimo es muy inmersivo por cómo Mm. afecta ¿cómo se dice? Al sistema cerebral, porque piensa que si no entras por voluntad propia, se te atrocia muchísimo la mente hasta acabar siendo un demente, como los de la sala de los pájaros del techo, ¿te acuerdas? Es interesante porque hay también una parte psicológica detrás. Y son ánimos que es distinto, me gusta mucho. También por cómo se mueve, si te fijas, en unas persecuciones, precisamente me gusta que aportan muchísimo al funcionamiento de la máquina. Hay una de las partes de la persecución que hacen hacia no sé si a la Catedral de Sevilla, ahora no recuerdo, en que Mm. Aguilar se desliza sobre un tejado y aparece un plano de Callum Lynch como andando por la pared con el brazo, ¿no? En un Ah, holograma. sí, 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 sí. Estos paralelismos me parecen súper inmersivos, o sea, realmente el sujeto lo está viviendo y no escucha, por ejemplo, a la gente que hay dentro de la sala de la máquina. Hay más gente de seguridad, está Sofía Riquín ahí mirando, pero Callum está tan enganchado en la máquina, moviéndose él mismo, que digo, es un detalle muy chulo. Y también Claro, cómo cargan las secuencias. Aquí están bebiendo muchísimo los primeros juegos. aquí Esto estamos es una cosa. hablando de que es un Animus que no lo ves a través de una pantalla, como podría haber sido en otros casos, sino que incluso visualizándolo directamente ves lo mismo que ve el sujeto y lo estás viendo ahí mismo. Por eso Sí, exacto. es como unas gafas de realidad virtual, vamos a decirlo así. Es como realidad aumentada realmente, Sí, también. pero te está afectando al cerebro. Esa es como la gran diferencia, ¿no? Te está afectando directamente por todo lo que te están conectando aquí en la médula. Y me parece increíble. O sea, en su momento no lo valoré, pero hoy lo he vuelto a mirar y digo, hostia, esto es muy original. Después también cuando te enseñan la máquina en diferentes planos la primera vez, te enseñan cómo baja, cómo se encienden las luces, que son los proyectores al fin y al cabo, cómo están leyendo las secuencias, que ves un montón de códigos pasando, simbolitos, que aquí beben mucho de la trilogía de Ezio, Black Flag también, todos los, ¿cómo se dice? El símbolo es el ADN que gira. Mm. En el Black Flag se usa mucho. Y aquí te lo han vuelto a poner, pero de color negro. Entonces, creo que es muy chulo. Tiene como una estética propia, ¿no? Y además el sujeto realmente se mueve, lo está viviendo mucho. Muy inmersivo. Fíjate cómo se le abren las pupilas también. Es increíble. Entonces, el resumen de esto es que básicamente los efectos especiales de Yo la creo que están muy película bien. están muy por encima que el guión. Sí, sin duda. Al menos por mi parte, sí. Yo creo que la cosa va por ahí. Mm. Ok. No, no, y sinceramente estoy totalmente de acuerdo contigo. Porque yo creo que a fin de cuentas, yo creo que eso lo tenemos en común, creo que todos los fans que hemos visto la película, y es que la falta de información, el poco contenidos que nos da, porque sí, la parte, digamos, filosófica, lo que hablamos antes, ¿no? Lo de cuando hablaban de lo de que la violencia era un cáncer, que no sé qué, las conversaciones que Sí, tiene con Sofía, tú dices, "Oh, vale, son muy interesantes, están muy guapas, tal. chulo. Mm. Pero lo que nos das de profundidad por un lado nos lo quitas por otro. Exacto. Y O es sea, como... no hay un equilibrio. Exacto. Ese es el problema de la película. No hay un equilibrio. No es consistente en ese sentido. Sí, Es una pena que no se lograra, ¿eh? O, bueno, que no se lograra, sí. ¿no? Porque a lo mejor es que ni siquiera era la idea, porque es lo que dices tú, si el proyecto, o sea, el proyecto inicial consistía en una mayor, en un mayor protagonismo por el presente, realmente lo han hecho bien. O sea, si esa era la idea, está perfecto. O sea, el formato es el correcto. Si es el que se habían propuesto, está conseguido. Sí, Sin total. duda. Ahora, la ejecución es muy mejorable.
siendo objetivos. Es una película que no es buena, no destaca. ¿Crees que va a ser un... o bueno, que va a ser, o si es que no lo ha sido ya, un añadido a dejar atrás o olvidado de la saga? Es decir, algo que tú dices, sí, vino, para el momento estuvo guay, pero va a ser algo Es una olvidado. cosa que... Sí, o sea, es una cosa que yo, por ejemplo, al cabo de unos meses la volví a dejar al cajón. Para mí sí que es una cosa que digo, no es tan relevante. Claro, porque Por mucho que tenga cosas interesantes, es un proyecto que no es muy destacable, yo diría. qué pena que fuera así, ¿eh? Es una gran pena. Sí, a mí me da mucha pena porque tienen una buena dirección artística, buena fotografía, está muy bien. Yo hay cosas que no sé cómo las han rodado, sinceramente, y digo, hostia, es una lástima que no está equilibrada la parte visual, que es muy buena, con la parte narrativa. Hay un desequilibrio muy grande. Esto es lo que pasa en el 70% de películas de hoy día, si no más. Me da mucha pena. Es algo difícil de conseguir. Y yo, bueno, Y además es y una película que tiene un ritmo muy lento, ¿no? Y creo sí. que para gente que quiere ver pelis de videojuegos, no digo que sea malo, pero yo creo que buscan otra cosa. Una pregunta que también, que hay mucha gente, que hay gente que decía que ni de coño hubiera sido así, pero ¿tú crees que exactamente la misma película, o sea, la misma, mismo guión, mismo todo, pero con unos actores menos conocidos, ¿crees que hubiese sido tratada de peor manera? Sí. O sea, que Ya. tú piensas igual que yo que los actores que han elegido han salvado mucho la forma de ver la película. Sí, o sea, yo creo que de hecho ha pasado un poco lo mismo con la serie de Witcher. Si no llegas a meter a Henry Cavill, esa serie la vería muy poca gente. Si no metes a actores conocidos, sobre todo si lo quieres vender a un público que no se ha jugado a los juegos, no vas a llamar su atención. Entonces, yo creo que si hubieran puesto actores desconocidos, la peli no se hubiera vendido como Nada. se ha vendido en su momento, ¿no? Si de por sí no fue un éxito, imagínate poner actores menos conocidos. Un fiasco, sí. Hubieran valorado muy poco. Hubieran visto la peli fans, pero pierdes a otra parte del público que no ha visto los juegos, ¿no? Entonces, no, no es rentable. Es que de hecho, justo has puesto el ejemplo perfecto. Y es que, bueno, no sé si sabes lo que pasó con Henry Cavill con el tema de The Witcher. Sí, ¿Tú sí, sí. crees De que hecho, cuando entre este hombre va a ser la misma audiencia? ni hablar. De hecho, no hace falta irse mucho más lejos. Si te pasas a mirar los comentarios de las redes sociales de Witcher, todo el mundo dice no Henry, no Witcher. O sea, en parte la gente va a ver la serie por él. Porque es un actor que yo creo que como Geralt funciona muy bien. Y además es atractivo, ha hecho películas muy famosas y atraes a público de otros universos, ¿no? También. Y ahora te aseguro que cuando metan al otro actor, la audiencia va a caer en picado. Ya lo estamos viendo. Es que de hecho, Aparte, dime. no solo eso lo que has dicho, sino que encima Henry era fan de Witcher. O sea, había jugado los juegos, había leído los libros y su Sí, personaje sí, sí. favorito era Geralt de Rivia. O sea, es que todo. O sea, claro, era una persona que tenía pasión por lo que hacía y era Sí. un papel que le encantaba y dice, hostia, me están cortando las alas. O sea, es el caso que te he dicho antes de actores mal dirigidos. O sea, él mismo dice, no están dirigiendo bien a mi personaje y esto se ve reflejado en mi actuación, ¿no? A mí no me están dirigiendo bien. Y se están pasando por el forro contenido que es muy potencial. Entonces, si me cortas las alas, pues me voy, obviamente. Claro No, que sí. te voy a ser sincero. Yo voy a ver esta última temporada y se acabó. Yo igual, ¿eh? Sí, sí, voy a ver la tercera y... Adiós. Sí, Es pero sí, sí. que Hay que hacer la va. audiencia. Es Yo una creo pena. que si en la película hubieran hecho esto, la hubiera visto Peter. Ya ves. Pues sí, la verdad es que te quedas con mal sabor de boca porque lo peor de todo es que sabes, viendo lo que se ha visto en la película, sabes que los personajes que te muestran tienen muchísimo potencial. Pero es un potencial que no se aprovecha para nada.
Exacto, a mí me da mucha pena. De hecho, si te molestas a investigar un poquito más, cosa que yo hice en su momento por mi fanatismo, me puse a mirar contenido eliminado en la película. Y precisamente los pacientes que protegen a Lynch dentro del centro Ujú. son descendientes de asesinos muy infames. Xiao Jun, Duncan Walpole, eh, Baptiste Joshua también, ¿no? Baptiste es el descendiente de, no sé si era al de Waleo, estaba ahí, uno de los dos, me parece. Te digo, había escenas en que estos pacientes asesinos iban disfrazados con los atuendos de sus antepasados. Hay planos que grabaron de eso y están colgados en internet y en la peli no están. ¿Y sabes lo bien que hubiera quedado eso? Hombre, hubiese quedado estupendo. O sea, si de por sí la escena en la que está el Animus conectado, que está Cal en el centro, con los asesinos Todos alrededor, disfrazados, todos disfrazados, por favor. claro, Es que hubiera sido una... hubiese quedado genial, tío. Pero Sí, sí. Son cosas que dices, en muchas películas esto lo quitan por una razón u otra, pero aquí en la película, sinceramente no sé por qué razón decidieron eliminarlo. Ahora tiene sus motivos, obviamente, si no esto lo hubieran puesto fijo, pero bueno, yo creo que a lo tampoco... mejor fue porque... yo eso lo dije con Kisame, porque se ha pretendido a lo mejor una película que fuese más para un público más abierto. Si hubiesen hecho a lo mejor esa clase de cosas, sería una película para fans. Porque si no, no se enteran de nada. Puede ser, Claro, porque puede tú, ser. tú me pones a Xiao Yun, por ejemplo. Me pones a la de su descendiente y a lo mejor le mandas Xiao Yun detrás. Claro, tú dices, wow, Xiao Yun, qué guau, no sé qué. Llega Y alguien, otra persona no se imaginas. la ve y dice, sí, hay una tía ahí con capucha y una espada. Ok. Pero ¿quién carajo es? Sí, sí, Exactamente. Y sin embargo, con Aguilar al menos te explican algo, ¿sabes? Algo. sí, sí, sí. Tienes Mm, razón. yo creo que va más por ahí. Y es una pena, a ver, una pena en el sentido de ese, ¿no? De que obviamente también hay que ser un poco inteligente y tú dices, si quieres ganar dinero con la película, tienes que buscar la manera de que gente que no esté tan metida en ello pueda enterarse. Lo mismo Sí, pasa con exacto. películas como Warcraft, ¿no? Sí, sí, sí. Exactamente igual. Si tú pones algo en esa película que tú dices, si no eres jugador no te vas a enterar de nada, Pues no lo vas a ver, obviamente. o te vas a O si quedar te tienes que así. localizar, dices, sí, sí, muy bien, Exacto. fantástico. Pues, Carla, si quieres comentar algo más, una valoración final de todo esto, de la conclusión del vídeo de hoy, ¿qué quieras decirnos, de lo que tú quieras? Nada, la verdad es que muy interesante porque creo que hemos comentado cosas que yo en otros foros que he visto hablando de la película, vídeos y tal, no he visto que se mencione. Lo he usado un poco con el criterio que yo tengo y tal. Y eso, yo lo que veo es que es una película desequilibrada. Me da mucha pena. También incluso no acabo de explicarme por qué dentro del propio Abstergo, los asesinos que protegen a Callum se andan con tanto secretismo en el sentido de que si hay una urgencia o si todo el mundo va a estar condenado por el tema del Animus, pueden haberlo apartado en una esquina, hablarlo con él en plan, oye, está pasando esto, si haces esto va a pasar esto. O sea, no sé por qué se andaba con tanto secretismo. Obviamente era que la gente sí, pero incluso cuando estaban a solas digo, ¿por qué no le explicáis el problema para que él lo solucione? Porque creo que esto hubiera hecho que la peli fuera distinta. La interacción de personajes, por eso digo que es muy importante. Del guión poca cosa más voy a decir, la verdad. Tiene principio y fin en un principio, válgame la redundancia. La parte visual está muy bien, la fotografía me encanta. Hay algunos planos que se ven un poco artificiales, sobre todo el primer plano de la película, que te enseñan el primer plano donde va el águila hasta donde se está haciendo el ritual. Es una cámara muy... como si lo hubiera hecho yo, que soy aprendiz todavía. Hay algunas cámaras que son muy CGI o no tan trabajadas y otras que me las trago más. Pero bueno, no me desequilibra la fotografía. El tema de las paletas de colores me gusta, o sea, se distingue muy bien el pasado que es más desértico, más así anaranjado y más polvoriento del frío de Abstergo. Y creo que eso de Abstergo una perspectiva muy distinta a la de los juegos, más como de centro psicológico o de experimentación. Y una cosa más que no hemos hablado, la banda sonora. Oh, cierto. Hay
es que no sé ni siquiera si llega a ser genérica. Sí que en el pasado, por ejemplo, hay más percusión y en la parte de Abstergo es como, es que no sé cómo describirla, música más misteriosa o más Envolvente, o de, sea, sí, como de fondo, un poco envolvente, tal vez más más... de, yo diría. Yo digo, tiene pocas canciones la banda sonora, me la he escuchado y tal y digo, es como muy parecida todo el rato. No tiene más piezas que digas que destacan más que otras. A ver, yo Me da sí, mucha pena. yo sinceramente la banda sonora creo que la de los juegos es muy buena y la de la película fue muy carente, o sea... Totalmente, es que aparte que hay pocas canciones, son muy repetitivas en general. Exacto. Es un punto flojo de la película, yo diría. Y mira que no suele pasar. Y mira que ellos Pero tienen gente para trabajar, o sea, tienen unos artistas muy buenos para hacer buenas bandas sonoras para esa película. Basta con sí, ver los que hemos tenido en la saga, que han sido una barbaridad, canciones muy buenas, incluso los juegos más flojos, ya bueno, esto ya depende un poco cuestión subjetiva de cada sí, quien, ¿no? Pero incluso aquellos que decimos, para mí este juego es el más flojo de tal, tú dices, ves la banda sonora y dices, bravo, chapó, exacto. porque son Lo que pasa es unos... que la película no lo tiene. Exacto, No lo exacto. tiene. Es una lástima porque la banda sonora suele destacar mucho en la saga, ¿no? Pero bueno, en las acrobacias y todo, aparte de que hacen muchas flipadas y tal que funcionan muy bien, también respetan mucho las animaciones de los juegos. Y eso me encanta. Me da muchas esencias de, como muchos vibes, perdón, del primer juego. Eso me gusta. O también del Unity. Es un poco tiene la mezcla de los dos y es para mí una locura. Por eso creo que las persecuciones están bien rodadas y muy bien trabajadas. Eso me encanta. Toda la disciplina que les enseñan, cómo se mueven por la ciudad, como si fuera su hábitat, ¿no? Al fin y al cabo. O sea que yo creo que las coreografías, que es una parte que sale muchísimo en la peli, tiene mucho protagonismo, funciona. Así que es otro punto a favor. Y poca cosa más. Así como conclusión final yo diría, si yo hubiera hecho esta película, para explicar lo que han explicado ellos, que es realmente una historia muy similar a los juegos, yo no la habría hecho. Y si hubiera hecho yo una película, la habría encarado de otra manera. Esta es mi conclusión más final. Vale. Pues solo ya lo último, curiosidad. Me has dicho que la película le das un 5 5 y medio por ahí. Sí, no Vale. mucho más. Está muy posible. Pues como se dice, desmenuzarlo aún más. Tienes que ponerle una nota al guión, a la animación, a los actores y a lo que es el acabado final. Me parece genial desglosarlo. Al guión le pongo un 5 porque funciona lo justo para que todo el público lo entienda. Yo le Y pongo eso es menos. la... O sea, yo digo, cumple con la función básica de que lo entienda tanto gente que juega a los juegos como no, pero no pasa de ahí. Es una de las cosas que creo que empodera la película es precisamente que me estás contando la misma historia que los juegos, y ya tenemos 11 juegos. No necesito que me expliques lo mismo por decimotercera vez. Exacto. Por eso digo que son 5 pelados a nivel de guión. Funciona, pero hasta ahí. Em, ¿Qué más me dijiste de valorar el guión? Efectos Varias especiales. cosas. Yo creo que funcionan muy bien. Como está todo muy bien integrado y tal, yo en ese sentido le doy un 9-10. Creo que es uno de los puntos fuertes de la película. Vale. ¿Actores? Tienes buenos actores, pero están mal dirigidos y un 6 Vale. más o menos. Bueno, vale, está bien, está bien. Sí, Y luego, bueno, la unión total de ellos sería el 5 y medio que le has puesto a la película, básicamente. más o menos. O sea, lo que hace que suba un poquito es quizá la parte visual, pero el problema es que no todo esto vale lo mismo. Lo que más vale siempre es el guión. Eso hace que, por ejemplo, esta película no funcione al 100%, pero sí que funcione, por ejemplo, las de Spider-Verse, que tiene una historia muy bien pensada y dividida en pelis, porque tienen mucho que contar y lo saben procesar muy bien. Y en esta película no. Entonces el guión para mi cuenta un 70% como mínimo. Por eso baja mucho la media. Por mucho que tengas una buena parte visual o unos buenos efectos o lo que sea, esto no te sostiene la película. Por eso para mí Pues, es balanceado. pues justamente, fíjate, justamente eso me recordó a la charla que tuve yo con Albi y es... em,
Lo que hace la diferencia de un buen guión es, y lo vemos en el mundo de los videojuegos, lo vemos incluso si comparamos un juego de hoy en día con uno de la Play 2, por ponerte un ejemplo. ¿Cuántos juegos de la Play 2 decimos son una joya? Incluso de la Play 1. Dice, son una joya. A pesar de los gráficos que pueda tener, en lo que tú quieras. Todo igual. ¿Pero por Exacto. qué? Eso está perfecto. ¿Pero por qué? Porque la Porque la historia. historia es muy buena. Exacto. Eso es lo importante. Sin embargo, hoy en día parece que muchos juegos tienen que tirar de visual para compensar la carencia de la historia, lore, guión, etcétera. Ahí es donde ves dónde se invierte el dinero en de producción. Exacto. Claro. Que, ojo, la parte visual es muy cara. Sí, sí, no, Pero, claro, por supuesto. pero creo que puedes hacer una buena inversión en un guión también. Creo que Sí. vale mucho la pena. Y de Buscar hecho, equilibrio. justamente eso Y está... es difícil, ¿eh? No, es muy difícil, es muy difícil. Difícil. Y La mayoría de yo... películas no lo consiguen. Yo se lo dije a Albi que por eso mismo el Assassin's Creed 1, por ponerte un ejemplo, que salió en Play 3, tú dices, Sí. no necesita, hablando de ese tema, no necesita ni un mapa tan abierto, ni unos Exacto. mapas tan coloridos, impresionantes, o unas mecánicas tan exageradas para decir es un juegazo. No lo necesita porque la historia es tan buena que ya de por sí, sabes, te pilla bien. Y Por dices tú, ejemplo, wow. ten en cuenta una cosa. El primer juego es un prototipo. Mira que Encima, bien apuntado. Encima es un encima. prototipo. Y Nah, funciona perfecto el solito. el buen Altair fue, vamos. O sea, para que veas que con prototipos o cosas que no están tan desarrolladas, puedes conseguir cosas increíbles o proyectos Exacto. brillantes, como es este caso. Sí, sí. Es De genial. hecho, es un ejemplo perfecto de menos es más. Sí, 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 sí. Literal. O sea, Con que sepas lo que sí, tienes que sí. mejorar, o sea, lo que tienes que. Perdón. Con que sepas lo que tienes que potenciar, da igual, ya está. No necesitas más. Y este caso es el Exacto. guión. O sea, puedes explicar una buena historia con pocas cosas Exacto. o con un mapa pequeño. Yo de eso lo prefiero. A mí los mundos abiertos inmensos me estresan mucho. No me gustan. A ver, a O sea, antes mí. me gustaban, pero o es un mundo que me encanta o no. No me lo recorro. Voy a por viajes rápidos y poco más. Exploro poquito. Porque hay muchas zonas que son iguales o muy repetidas o lo que sea. O muchos ecosistemas parecidos y digo, con una ciudad pequeña o un mapa pequeño, como puede ser, por ejemplo, yo qué sé, a la escala Unity, del 1 al Unity más o menos. Ujú. Con eso tengo de sobras. No necesito algo tan grande como, yo qué sé, el Caribe o el mapa de el Valhalla. Es que ahí quería llegar a parar. A mí, el donde más repetitivo me daba la sensación de que yo tenía ese mundo abierto era el Valhalla. Porque para mí, personalmente, yo iba, cuando vas al DLC de Francia y demás, lo comparas con partes de Inglaterra y ves mucha semejanza. O sea, el tema bosques es prácticamente un copia-pega, mil cosas son muy, muy parecidas. Sin Claro, ese es el embargo, problema. Que tienes algo tan grande que tienes que reciclar tus propias cosas. Y yo creo que para ahorrarte eso, puedes hacer algo más pequeño y unificado. pero por ejemplo, Odyssey está mucho mejor trabajado. Y el mapa Sí, es estoy de acuerdo. inmenso. Sí, estoy de acuerdo. Es una Odyssey es un buen joyita. caso. Sí, sí, es un buen caso. Sí, sí. Entonces, claro, el problema aquí no es que sea un mundo abierto o no. El problema aquí es que lo sepas mimar, que lo sepas cuidar. Exacto, o sea, el cómo tú lo construyas es una cosa muy importante, porque yo qué sé, también Origins es un caso que me gusta mucho porque es todo desierto, pero hay zonas muy distintas. Tienes la de las pirámides, que es más desértica, tienes la del Nilo, tienes Alejandría, que es una ciudad más internacional, tienes también Los Pirene, que es oasis. más urbana, los oasis, o sea, hay una variedad espectacular. Y es un mundo que a mí no se me hace repetitivo. Y un poco lo mismo con Odyssey. No es lo mismo, por ejemplo, Atenas que Corinto, son, o Esparta. Exacto. Y yo creo que Valhalla, por ejemplo, yo no me lo he jugado, pero he visto vídeos y digo, hostia, el mundo es bonito, pero yo lo veo muy parecido, ¿no?
porque han intentado hacer algo muy grande y eso a veces implica que tengas que hacer cosas un poco repetitivas. Entonces, depende de cómo lo montes tú, realmente. Bueno, lo dicho, a mí donde creo que más la fastidiaron con eso fue Valhalla, porque yo te lo digo, yo con Odyssey yo disfrutaba cuando iba de un lugar a otro, no se me hacía algo pesado, porque decías tú, A mí tampoco. disfrutas de la vista, pero es que Valhalla llegaba a un punto que decía, me das un papel y te dibujo yo, ¿sabes? Con lo que lo tienes metido en la cabeza, dibujas tú el mapa de Valhalla, ¿sabes? Porque es como muy, muy semejante todo, muy, no sé. Y eso es lo que a mí no me agradó mucho. Me gustó que se lo curraran con Vinlandia, porque se recuerda mucho al 3. Ujú. Ahí, por ejemplo, sí, ahí te digo, oye, se lo han currado porque tú vas a Assassin's Creed 3 cuando estabas en la frontera y demás y tiene mucha semejanza. Y yo creo que es en la parte de Valhalla que es más diferente de todo lo demás. Un DLC. Sí, es... No, no. Esto no era un DLC. Eh, pues me acabas Pregunto, de... porque yo Valhalla no me lo he jugado, entonces no tengo ni idea. No, me acabas de matar. No tengo ni idea. Vinlandia, a ver, Depends. Pues a lo mejor sí, a lo mejor sí, que estoy confundido. No tengo ni Sí, creo que sí, también te digo. Te voy a ser sincero, tampoco es que yo le prestara mucho mismo a Valhalla como para acordarme de todo. No te preocupes. No, entendible. No conozco a nadie que lo haya hecho. Yo sí podría decirte, pero... Gente que, bueno, eso también lo comentamos en su momento. Hay mucha gente que le flipa Valhalla, pero ¿sabes por qué le flipa Valhalla? Porque Porque no es de Origins conoce, no, porque no conoce la saga antes de Origins. también. Porque son gente que ha empezado por el final. Exacto, exacto. Y ves la diferencia en la forma de pensar y todo. Es que lo ves claramente. Sí. Pero bueno. Carla, ha sido, bueno, aparte de interesante, porque la verdad es que analizándolo de tal manera, yo había cosas que no me había parado a pensar. Y mira que yo he visto las películas como tú, hace verlas de veces. Pero hubieron cosas habladas aquí que ni siquiera yo me paraba a pensarlas, como lo de los colores, lo que tú dijiste de un entorno más frío, abstergo, más colorido, el pasado y tal. Ni siquiera ahí fui consciente tanto de ese tema o cosas así. Para mí ha sido bastante interesante, la verdad. Creo que a la gente le va a gustar mucho. Y solo me queda pues darte las gracias por haber venido una vez más. Un placer tenerte aquí y que eres más que bienvenida cuando tú quieras. Gracias por tenerme. A mí me encanta hacer estos vídeos. Ya hasta el próximo. Pues te busco otro. Yo te busco. Carla, no te ofrezcas así porque te busco uno rápido, coño. Estás obligadísimo, ¿eh? Pues ya Que está. tenemos que ir por adelante. Pues oye, de verdad, muchas gracias. Chicos, como siempre, le vamos a dejar todos sus enlaces en la caja de descripción. Pasaros a echar un vistazo, sobre todo sus dibujos. Os puedo decir que son muy, muy buenos. Gracias. Y si queréis ver, bueno, también si queréis ver el anterior vídeo que hice con ella, hablando pues de esa diferencia entre la realidad y la ficción, pues también id a verlo, no tiene desperdicio en absoluto. Y pues recordar como siempre, Carla, nada es verdad. Todo está permitido. Nos vemos, hermandad.